Hola a todos, amantes de las series turcas, los dramas, las pasiones y, por supuesto, de esas parejas que nos roban el corazón. Sean bienvenidos una vez más a su canal, el espacio donde desentrañamos los secretos y las verdades detrás de sus estrellas favoritas. Hoy nos zambullimos en un tema que ha mantenido a millones de fans en vilo, un dilema que ha generado innumerables debates y que, para muchos, representa el fin de una era. Como bien lo dice nuestro título, hoy vamos a hablar de Demet Özdemir, de Can Yaman y de una verdad que, aunque duela, parece innegable. Demet Özdemir confiesa: Can Yaman no volverá. La verdad. Sí, lo sé, solo leerlo ya nos estruja un poco el corazón, ¿verdad? Pero la vida de las celebridades, al igual que la nuestra, está llena de giros inesperados, de decisiones personales y de caminos que a veces se separan por completo. Y precisamente eso es lo que vamos a explorar hoy. ¿Qué hay detrás de esta afirmación tan contundente? ¿Es una confesión literal, una sutil indicación o una verdad que se ha ido gestando con el tiempo ante los ojos de todos? Prepárense porque vamos a analizarlo todo a fondo, desde los gloriosos inicios de su química hasta las realidades actuales que marcan sus vidas y carreras. Pero antes de sumergirnos por completo en este apasionante y, para algunos, triste análisis, si aún no lo has hecho, te invito de corazón a que te suscribas a nuestro canal. Activa la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos, porque aquí siempre tendrás el contenido más relevante y emocionante del universo de las series turcas. Y por supuesto, déjanos tu me gusta porque así nos ayudas a seguir creciendo y a traerles más y mejor contenido. Ahora sí, prepárense para la verdad. Recordemos que la historia de Demet y Can, o al menos la historia que capturó la imaginación de millones, comenzó en el set de Erkenci, conocida en español como Pájaro Soñador. Fue en 2018 cuando esta comedia romántica aterrizó en nuestras pantallas y, desde el primer momento, la química entre Sanem Aydin y Can Divit fue palpable, explosiva, casi mágica. No era solo un buen guión o una producción de calidad, era algo más profundo, algo que trascendía la actuación y que hizo que el público, casi de forma unánime, creyera que esa chispa no podía ser solo ficción. Demet con su espontaneidad, su belleza natural y su talento para la comedia, y Can, con su magnetismo, su carisma arrollador y esa mirada que derretía glaciares, crearon una pareja televisiva que se convirtió en un fenómeno global. Los fans, ilusionados, esperaban ver cómo esa pasión de la pantalla se trasladaba a la vida real. Las revistas y programas de entretenimiento no hacían más que alimentar esos rumores, esas esperanzas. Cada gesto, cada mirada, cada interacción fuera de cámaras era analizada al detalle, buscando la confirmación de que Sanem y Can eran Demet y Can. Y aunque nunca hubo una confirmación oficial de un romance en aquel entonces, el rumor y la ilusión se mantuvieron vivos por mucho tiempo, quizás demasiado, en los corazones de sus seguidores. Eran, sin duda, la pareja del momento, el ideal de amor que muchos querían ver materializado. Su éxito fue tal que Erkenci se exportó a decenas de países, convirtiéndolos en estrellas internacionales y consolidando una base de fans que incluso años después seguía deseando su reencuentro. Pero como suele ocurrir, la vida real es mucho más compleja que cualquier guión de serie. Con el final de Erkenci, los caminos profesionales y personales de Demet y Can comenzaron a bifurcarse. Can Yaman, impulsado por su éxito y por una ambición de trascender aún más, tomó la decisión de expandir su carrera a Europa, estableciéndose principalmente en Italia. Su imagen cambió radicalmente, adoptó un estilo más rudo, se enfocó en roles de acción, y su físico se transformó para adaptarse a estos nuevos desafíos. Proyectos como Sandokan o Viola come il mare lo mantuvieron ocupado y lo posicionaron como una estrella internacional con un público diferente, más global, pero también más alejado de sus raíces turcas y de la imagen del soñador Can Divit. Demet Özdemir, por su parte, decidió consolidar su carrera en Turquía. Continuó con proyectos exitosos que demostraban su versatilidad como actriz, como el aclamado drama Doğduğun Kaderindir o, más recientemente, Adim Farah. Su trayectoria, aunque diferente a la de Can, no fue menos brillante. Demet siguió conectando con el público turco y consolidándose como una de las actrices más queridas y respetadas de su generación. Además, su vida personal tomó un rumbo muy diferente, se enamoró, se casó con el músico Oğuzhan Koç, en una boda que fue portada de todas las revistas, y aunque su matrimonio llegó a su fin, este evento marcó un antes y un después en la percepción de los fans sobre su futuro con Can. Y es aquí donde llegamos al corazón de nuestra discusión, la confesión de Demet Özdemir. No esperemos encontrar
Un vídeo o una entrevista donde Demet, de forma dramática, pronuncie las palabras exactas "Can-Yaman no volverá". La verdad, y es una verdad más sutil pero no menos poderosa, reside en el transcurso del tiempo, en sus acciones, en sus declaraciones consistentes a lo largo de los años y sobre todo, en la forma en que ella ha configurado su vida y su carrera. La confesión de Demet es en realidad la consolidación de una postura que ha venido mostrando desde hace mucho tiempo, la de una mujer que ha pasado página, que ha crecido, que ha evolucionado y que mira firmemente hacia el futuro. Pensemos en cómo Demet ha abordado las inevitables preguntas sobre Can-Yaman en sus entrevistas. Al principio era común verla evasiva, sonriendo tímidamente o cambiando de tema. Pero con el paso del tiempo sus respuestas se volvieron más claras y directas. Ha hablado de un gran respeto profesional, de la amistad que compartieron en un momento de sus vidas, e incluso ha elogiado su trabajo, pero siempre desde una perspectiva de pasado, de algo que fue. Nunca ha dado pie a especulaciones sobre un posible reencuentro romántico o incluso profesional en el corto o mediano plazo. Sus palabras en conjunto transmiten una aceptación de la realidad, cada uno ha tomado su propio camino. Su boda con Othman Koch fue el punto culminante de esta declaración silenciosa. Fue un mensaje claro para el mundo y para los fans, su corazón había encontrado otro amor, su vida estaba construida con otra persona. Aunque ese matrimonio haya terminado, el hecho de que se casara y construyera una relación seria con alguien más después de Erkencikus fue la prueba más contundente de que la puerta a un romance con Can estaba, si no cerrada con llave, al menos muy lejos de ser una prioridad. El no volverá que se le atribuye a Demet no es tanto una afirmación sobre la voluntad de Can, sino una comprensión profunda por parte de ella de que el momento, la magia y las circunstancias que los unieron en ese nivel tan intenso ya no existen. Es una aceptación madura de que las personas avanzan, cambian y construyen nuevas vidas. Para Demet, el foco está en sus propios proyectos, en su desarrollo personal y profesional. Ha hablado de la importancia de la salud mental, de aprender de las experiencias pasadas y de vivir el presente. Su energía está dirigida hacia adelante, hacia nuevas historias que contar y nuevos desafíos que superar. Ahora bien, ¿por qué Can-Yaman no volverá, en el sentido que los fans anhelan? Hay múltiples razones que se han consolidado con el tiempo y que sustentan la verdad de la confesión de Demet. Primero, la distancia geográfica y profesional. Can está establecido en Italia, trabajando en proyectos internacionales con equipos de diferentes países. Demet sigue siendo una estrella principal en Turquía, inmersa en la vibrante industria televisiva de su país. Sus círculos profesionales son completamente distintos. ¿Un proyecto conjunto? Sería extremadamente complicado de coordinar, no solo por la logística, sino por las direcciones artísticas tan diferentes que han tomado. Can busca la acción y el drama internacional, Demet explora personajes complejos y dramas sociales en Turquía. Segundo, la evolución de sus carreras y personas. Ambos han crecido y cambiado significativamente desde los días de Erkencikus. Can ha cultivado una imagen más de tipo duro, un actor de acción que domina varios idiomas y busca conquistar audiencias europeas y quizás americanas. Demet ha demostrado su versatilidad en roles dramáticos, su compromiso con causas sociales y ha refinado su arte como actriz. No son las mismas personas que hace 5 o 6 años, y es natural que sus intereses y prioridades hayan evolucionado. Tercero, las vidas personales separadas. Aunque Demet se haya divorciado, su experiencia matrimonial y las relaciones que Can ha tenido en Italia son claras indicaciones de que ambos han seguido adelante con sus vidas amorosas de forma independiente. Han experimentado el amor, la desilusión y el crecimiento personal lejos el uno del otro. Volver a lo de antes implicaría deshacer todo ese recorrido, algo que en la vida real es casi imposible. El tiempo no se detiene, y las experiencias moldean a las personas. Cuarto, la presión mediática y de los fans. La inmensa presión de los fans para que se reunieran, y la constante especulación sobre su relación, pudo haber sido, paradójicamente, un factor que los alejó aún más. A veces la idealización excesiva de una relación por parte del público puede ser abrumadora para las celebridades, impulsándolas a distanciarse para proteger su privacidad y su salud mental. Es difícil construir algo auténtico bajo el microscopio constante de millones de personas. Finalmente, la magia del pasado es, a veces, mejor dejarla en el pasado. Erkencikus fue un fenómeno único e irrepetible. La química que tuvieron fue especial, pero intentar recrearla,
ya sea en un nuevo proyecto o en una relación personal, podría terminar desilusionando a los fans y, peor aún, a ellos mismos. Hay amores que son perfectos para un momento de la vida, para una etapa, y luego las personas deben seguir creciendo. La verdad quizás dura es que el Can y Demet que los fans amaron y que esperaban ver juntos, ya no existe. Ambos se han transformado, han madurado, han construido nuevas vidas y han tomado rumbos que hoy por hoy no parecen cruzarse en el ámbito romántico o en un proyecto que reviva la esencia de Erkenci-Kuş. En resumen, la confesión de Demet Özdemir, ese Can Yaman no volverá, no es el resultado de un único y dramático momento. Es la destilación de una verdad que se ha ido construyendo lentamente con el tiempo, a través de sus elecciones de vida, sus declaraciones consistentes y la clara dirección que han tomado sus carreras y vidas personales. Es la aceptación madura de que la magia de Erkenci-Kuş fue real y hermosa, pero que las vidas de dos individuos extraordinarios han tomado rumbos distintos. Can Yaman, por su parte, también ha trazado un camino claro lejos de lo que fue, buscando un futuro en un escenario internacional. Ambos merecen ser aplaudidos por sus éxitos individuales y por la forma en que han gestionado sus carreras y vidas bajo la inmensa lupa pública. Quiero agradecerles de corazón por acompañarnos en este viaje de reflexión sobre una de las parejas más icónicas de las series turcas. Sabemos que esta verdad puede ser difícil de digerir para muchos, pero es importante entender la realidad detrás del brillo de las estrellas. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Están de acuerdo con esta perspectiva? ¿O aún guardan una pequeña esperanza de que el destino, de alguna manera, los vuelva a unir? ¿Creen que la química de Erkenci-Kuş podría recrearse? Déjenmelo saber en la sección de comentarios, su opinión es muy valiosa para nosotros y siempre enriquece el debate. Y si este vídeo te ha gustado, si te ha hecho reflexionar o si simplemente aprecias nuestro trabajo, no olvides dejarnos tu me gusta. Compártelo con otros fans y por supuesto, si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal para no perderte más contenido como este. Tu apoyo es fundamental para que sigamos creciendo y trayéndote las historias más interesantes del universo de las series turcas. Hasta la próxima, amigos. Nos vemos en el siguiente vídeo.